Buenas tardes, amables televidentes. Hoy estamos haciendo el programa número 13. Hoy miércoles 22 de mayo. Y la semana pasada tuvimos invitado a un gerente de un banco que nos estuvo ampliando el tema tal vez de moda que hay en este momento, que tiene que ver con los subsidios para vivienda, que lo estamos reiterando porque es importante que la gente conozca a qué subsidios realmente clasifica la ciudad de Ocaña y a cuáles no, y qué realmente atienden los bancos. Para el día de hoy hemos invitado a Maritor Coroma Pérez, es la gerente del Banco Caja Social. Los ocañeros tenemos la idea de que el Banco Caja Social está generando créditos para diferentes cosas, de trabajo, de diferentes modalidades, pero no hay la cultura de que Banco Caja Social también está vinculada con los créditos para vivienda y los créditos subsidiados. Vamos a hablar un poco con ella y sin más preámbulo, muy buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctor, muchas gracias por la invitación. Bueno. Mire, en principio, ¿qué productos realmente tiene, conozcamos un poquito del Banco Caja Social, qué productos tiene para ofrecer a la ciudadanía ocañera y en qué condiciones especiales se necesitan para poder ser cliente y poder gozar de los productos que tiene su entidad? Esto sí, el Banco Caja Social en este momento cuenta con un amplio portafolio de ahorros y un amplio portafolio de créditos en todas las líneas. En el tema de ahorros tenemos cuentas desde 10.000 pesos en adelante, el valor de la apertura, y en rango de 20.000, 40.000 y 70.000 pesos, pues dependiendo del tipo de cuenta de predilección del cliente. Tenemos cuentas especiales para niños, cuentas para jóvenes y cuentas para adultos con destinos a ahorrar, transar o adquirir subsidios de vivienda. En el tema de créditos manejamos todas las líneas, tenemos tarjetas de crédito, tenemos créditos de consumo, también tenemos nuestro convenio de libranzas con la Policía Nacional y el Ejército Nacional, microcréditos, microfinanzas, créditos rotativos, cupos de crédito comerciales y toda la línea de créditos para las empresas y la banca comercial. Todo esto con tasas muy atractivas desde el 0,6% en adelante. Bueno, mire, esa es más o menos la idea general que se ha tenido siempre del Banco Caja Social. Ahí donde está la sede del Banco Caja Social era donde antes funcionaba el Banco Central Hipotecario. El Banco Central Hipotecario tenía unos planes muy buenos de vivienda que entiendo que los tiene también el Banco Caja Social para prestar también a constructores o también a compradores. ¿Esos planes existen y en qué condiciones? Bueno, sí señor. En este momento y desde hace 2 años el Banco Caja Social cuenta con nuestra línea de crédito hipotecario para las personas naturales. Y tenemos nuestra línea de crédito constructor, como usted bien lo dijo, para los constructores que quieren hacer su proyecto y que quieren estar avalados con el Banco Caja Social. En el tema de crédito hipotecario para las personas naturales, tenemos los regímenes actuales de gobierno de los subsidios y de las coberturas. Plazos desde 5 años a 15 años pagando en pesos y pagando en VR desde 5 años hasta 20 años. Bueno, mire, la gente cuando el otro día existía el UPAC, la gente le cogió miedo a eso. En este momento existe el VR. La diferencia debe ser grande, ya el VR no sube tanto como subía el UPAC. ¿Qué diferencia hay en eso? Como para que la gente sepa si coge en pesos o lo coge con VR. Sí, la verdad es que la gente se quedó con un paradigma del VR
Y el VR en este momento está muy estable. Llevamos alrededor de unos 10 años con estabilidad en el VR y un cliente que quiera beneficiarse de él en este momento la verdad lo puede hacer porque está estable, la cuota no se le va a incrementar y lo que yo siempre le digo a mis clientes, si el VR tiene la posibilidad de que le da mayor capacidad de endeudamiento por el tiempo que es más largo. Las cuotas de interés son más bajas que en pesos, son cuotas también variables, pero son decrecientes. Y a mis clientes siempre les aconsejo que si no le da capacidad en pesos, lo vayamos y hagamos el crédito en VR, porque se va a beneficiar. Primero, la tasa de interés le queda más baja, la cuota le queda más baja y va a tener una holgura de 20 años para pagar su vivienda. Que si en llegado caso la economía de Colombia llegar a tener cualquier tipo de inconveniente y se vea el VR afectado y empiece a crecer como en esta historia del LUPAC, se le recomienda al cliente que en ese momento pase su crédito entonces a pesos. ¿Se puede cambiar? Sí, señor, se puede cambiar la modalidad. Mira, está eso, lo que dice usted que son políticas y se cambia una política y se afecta económicamente la nación. Exacto, bueno, mire, sí, señor. El gobierno, y lo decíamos en la semana pasada, el gobierno ha creado unas grandes expectativas, más como con un sentido político, en el sentido de que, mire, dijo que daba 100.000 viviendas gratis. Aquí a Ocaña le tocaban 350, algo así. A última hora, nada, porque está suspendida la ciudad. Después saca otro programa que es de viviendas sin cuota inicial, pagando cuotas de 200, 180.000, 200.000 pesos mensuales, que hasta donde yo entiendo todavía no se sabe si eso lo van a hacer, esas cuotas que se van a pagar van a ser a través de los bancos, pero que lo más seguro es que los bancos no van a tener nada que ver con la hipoteca ni nada de esas casas, porque son casas casi que regaladas. Pagando un arriendo de ese tipo es que no sé si se haya reglamentado. ¿Hay algo reglamentado que ya usted conozca o todavía eso está por reglamentar? No, señor. Lo único que está reglamentado en este momento a nivel bancario son las coberturas Friends y los subsidios. Nada más. Eso es lo único que está reglamentado. Bueno, hay personas que me llegan aquí de pronto a la oficina en que le dieron un subsidio. Hay gente de San Calixto, gente de Teorama. Bueno, y le dieron un subsidio y ellos quieren venir a comprar una casa aquí. El subsidio que le están dando es de 15 millones de pesos. Usted sabe que ni siquiera un lote lo pueden comprar porque una casa está valiendo un poco más. Pero esa persona que tiene el subsidio puede ir a su banco, al Banco Caja Social, a solicitar un crédito para poder comprar una casa utilizando ese subsidio. Y si se lo pueden hacer, también puede participar del subsidio de los intereses, teniendo ese otro subsidio que le ha dado el gobierno. Sí, mire, en este momento, si la vivienda es nueva, el cliente puede obtener los dos subsidios, el subsidio de vivienda familiar y puede tener la cobertura Friends. Los dos subsidios sí los puede tener. ¿Qué limita a un cliente? Es que ya haya tenido o un subsidio anteriormente o una cobertura Friends, como así se llama en este momento la cobertura de gobierno. En otro momento, si ya lo ha tenido, no podría acceder. Pero si es un subsidio de vivienda, sí puede acceder a los dos, al subsidio de vivienda y a la cobertura. Bueno, hay clientes que quieren comprar su vivienda. Los arriendos están muy altos, quiere comprar una vivienda. La quiere comprar a través del Banco Caja Social. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ser cliente, tiene que tener un promedio, tiene que tener un tiempo de tener una cuenta para poder clasificar. ¿Qué requisitos puede tener para poder utilizar los servicios de su banco? No, la verdad que el único requisito y el primordial es querer tener casa. Ese es el primer requisito. Segundo requisito es tener una actividad económica estable. Cumpliendo con esas dos condiciones inicialmente, ya hay otros requisitos mínimos que ya entraríamos a mirar en cada uno de los clientes, pero el más importante es que quiera tener su casa, que quiera dejar de pagar arriendo o que quiera mejorar las instalaciones de su casa en este momento y que adicional a eso, pues que tenga una actividad económica que soporte, que va a poder pagar una cuota en un banco. ¿Qué porcentaje
están prestando con respecto al valor de la vivienda? En este momento estamos prestando el 70% del valor de la vivienda, pero ocurre el caso que una compraventa ya se hizo por un valor menor, entonces se le prestaría sobre el valor menor de los dos, o de la compraventa o de el valor comercial de la vivienda. Entonces, si la casa vale comercialmente, y así lo validó el perito, 100 millones de pesos, pero en la compraventa dice que negociaron por 80, se le presta el 70% de los 80. De los 80. Sí, señor. Bueno, desde el punto de vista del valor del inmueble, pero si la persona se gana 1,5 millones, esos son los ingresos, o el grupo familiar, porque creo que tienen en cuenta también los ingresos del grupo familiar. Si tiene 1,5 millones, entonces no clasificaría para poderle prestar los 70, por cuanto la cuota para 70 está cerca del 1,000,000 de pesos. Exacto, ahí en ese tema tendríamos que ver con el salario del cliente o del grupo familiar, es que el valor de la cuota que le vaya a quedar no exceda el 30% de sus ingresos. Es decir, el análisis que ustedes hacen, según entiendo, o hacen los bancos en general, porque es política nacional de la banca, es que la persona o el grupo familiar no puede comprometer para vivienda más del 30% de lo que gana. Entonces, una vez que ustedes hacen el estudio, bueno, pero ese estudio, yo para poder saber qué capacidad tengo de compra, qué casa puedo comprar, yo puedo ir allá a que ustedes me hagan ese estudio y me digan, mire, de acuerdo a los ingresos que usted tiene, nosotros le podemos asegurar que le podemos prestar tanta plata, para que uno, sabiendo cuánto es el cupo que realmente puede utilizar, salga a buscar la vivienda que va a comprar. Exacto, sí señor. Lo primero que hacemos es un estudio preliminar al cliente el mismo día que el cliente se acerca a la oficina. Puede ser cliente o no cliente del banco, la persona que está interesada en adquirir vivienda. Se acerca a la oficina, le hacemos el estudio preliminar, inmediatamente le decimos si es viable hacerlo, y el cliente nos presenta unos documentos de acuerdo a su actividad. En 4 días hábiles le estamos diciendo, señor, usted puede empezar a conseguir su casa porque ya tiene su cupo aprobado. O sea, el cliente no tiene que invertir dinero, no tiene que invertir absolutamente nada hasta ese proceso. Hasta ese momento. Sí, señor. Bueno, entonces viene otra, que es lo que la gente se pregunta mucho. Está bien, los profesores tienen una estabilidad y tienen, aparte de eso, un certificado muy confiable de cuánto está ganando para que le puedan hacer el estudio. Pero nosotros tenemos mucha gente que se dice comerciante, que es un poco informal de pronto, que tiene una tienda, que tiene un negocio, que tiene ciertas cosas, que no lleva una contabilidad formal. ¿Qué requisitos debe tener esa persona para que le puedan hacer ese estudio de ingreso? Es decir, ¿qué le pediría? No, en este tipo de clientes, mire, pareciera que es más difícil por la informalidad, pero no. En ese tipo de clientes es un estudio zonal del cliente, o sea, una referenciación, se trabaja con referenciación. Usted tiene su negocio, entonces yo voy y le averiguo si ese negocio la vida, sí, le averiguamos comercialmente, sí. Entonces, que si el vecino del negocio lo conoce, desde cuánto tiempo lo conoce, si no tiene negocio estable, pues por referenciación en la zona de su residencia, miramos cuánto tiempo tiene en la actividad. Los vecinos siempre saben la vida de uno, entonces le van contando a uno, listo. Cuando vemos que el cliente cumple con el primer requisito de que tiene más de 2 años en una actividad económica, formal o informal, ya es sujeto de crédito. Y no porque tenga una actividad informal lo vamos a vetar de que posiblemente no vaya a poder cumplir. Ese es el riesgo que un banco corre en el tema financiero. Bueno, mire, ya que habla de eso, los bancos que están en la ciudad tienen sus oficinas principales, o sea, sus jefes de zona en Cúcuta o en Bucaramanga. Es difícil que una persona analista de Bucaramanga sepa quién es, bueno, el caso mío, Iván Cabrales en Ocaña, desde el punto de vista económico, lo que sea. Entonces, eso no dificulta un poco que el análisis financiero se haga
en una ciudad diferente y que no los tengan en cuenta los gerentes, o sí tienen en cuenta el concepto que el gerente de que conoce la zona. Exacto, no, el concepto del gerente es muy importante. Adicional, con cada cliente informal se hace una visita, hay una persona experta en ese tema en la misma ciudad donde da un concepto. El concepto del gerente es muy valioso para que la transacción siga su curso o para que también quede ahí. Pero sí es importante lo que usted comenta. Tenemos una desventaja competitiva, por ejemplo, en mi banco, es que mis aprobaciones no las hago yo, las hacen en Bucaramanga. Sí, eso siempre ha sido, casi en todos los bancos tienen eso, que las aprobaciones las hacen por fuera y entonces son personas que no conocen realmente. Sin embargo, miren, nosotros tenemos, usted se va alrededor del mercado y encontramos gente que maneja muchos recursos legalmente, pero contablemente y tributariamente es muy informal. Una gente que puede manejarle 1.000 millones de pesos mensuales y que usted va a mirar la declaración de renta y a veces ni declaración de renta tienen, ni tienen contabilidad, ni tienen una serie de cosas. Gente que realmente puede tener la capacidad, pero que al demostrarla a través de una declaración de renta o de este tipo, pues te quedan por fuera de todo eso. En principio nosotros le damos el consejo siempre de que se organicen, que es importante estar organizados para que puedan adquirir esos créditos. Pero en el caso suyo específico, esa persona informal tiene esperanza de que ahí le puedan prestar en la medida en que hay una visita y que se puede comprobar que sí tiene una garantía con unos ingresos. Sí, la verdad que el tema tributario es de conocimiento de la banca. Sabemos que los clientes o los formales declaran por debajo o los informales no declaran. Esa es la situación. O dicen más de lo que ganan. Exacto, exacto. O también dicen que tienen más de lo que tienen. Para eso se hace la visita. La referenciación es muy importante. O sea, uno cuando referencia a un cliente y comercialmente su moral crediticia no es buena, uno enseguida lo sabe. Y cuando la moral crediticia del cliente es buena, también lo sabe. Entonces, todos los conceptos de sus amistades, de sus proveedores, de sus clientes son importantísimos a la hora de tomar decisiones. Y pues tenemos la ventaja en Ocaña que aquí prácticamente todos nos conocemos y sabemos el uno del otro. Entonces, el concepto del gerente en ese sentido es muy, muy importante porque en mi caso y en mi banco Caja Social, el analista sí nos crea a los gerentes. Bueno, eso es importante como garantía para las personas que quieran utilizar los servicios. Volvemos al tema que más queríamos mover y es el que tiene que ver con la compra de vivienda. Los plazos, porque no se entendía ni se conocía en la ciudad que en el Banco Caja Social se prestara para vivienda, los plazos que se tienen para el pago de los créditos de vivienda, ¿de qué tiempo es? El plazo para pagar un crédito de vivienda es de 5 años a 15 años en pesos. En pesos. Y si lo vamos a hacer en VR, entonces va de 5 años a 20 años. Es importante que ahora en el tema de la cobertura, si un cliente pactó 10 años, 15 años, 20 años y el cliente cancela antes porque tenga solvencia económica, le fue bien en un negocio y quiera cancelar y tiene subsidio o tiene beneficio, pierde el beneficio inmediatamente. Entonces eso es importante también que quede claro con las personas que quieren acceder a subsidio. O sea, pues no tiene sentido de que yo me quiera beneficiar de un subsidio si voy a cancelar el crédito. Antes de tiempo. Antes de tiempo. Bueno, pero el otro día la persona que tenía un crédito y lo quería pagar antes, los bancos les cobraban una multa por irlo a pagar anticipadamente o por abono a capital. En este momento, ¿hay alguna sanción por pagar el crédito antes? No, señor. En el Banco Caja Social, la verdad que ha sido un beneficio para el cliente que en ninguna época de su vida del Banco Caja Social le ha cobrado sanción. En este momento continuamos con ese beneficio para el cliente, no importa la línea que esté utilizando de crédito, sea crédito de vivienda, de consumo, no paga sanción, no paga sanción. Está pagando sanción. Bueno, mire, yo tengo una experiencia, la digo porque en términos de valores, pues yo sé que ustedes tienen unas tablas para saber liquidar, pero un crédito de vivienda de 70 millones de pesos,
estaba pagando una cuota porque el interés era al 12%, que quiere decir era el 1% anual. Se estaba pagando 980. En este momento, si entra el subsidio, la cuota de 980 baja como a 700.000 pesos, que es lo importante que la gente conozca. Quiere decir que el subsidio es al interés, el subsidio que se le está dando es al interés. Exacto. Y que esta no es una política del Estado en bien de las personas solamente, la que va a comprar vivienda, sino buscando que se genere un motor de desarrollo y que pues se venda más cemento, se venda más materiales de construcción y que se genere más industria, se genere más empleo. En términos generales, ese es el objetivo del gobierno. ¿Ustedes tienen alguna diferencia entre un banco y otro en un punto o medio punto en los intereses para vivienda, o eso está realmente generalizado en todos los bancos? No, eso está generalizado. Tanto el decreto anterior, que fue el 1190, y el de ahora, que es el 701, viene reglamentado por el gobierno, y nosotros como banco nos acogemos a lo que el gobierno reglamenta. En este momento el nuevo decreto, por ejemplo, estamos en pesos, estamos al 9% anual, la normal, que al llevarla a la tasa preferencial con cobertura nos iríamos al 7%. Todos estamos 2 puntos hacia abajo. Hay una holgura de pronto en tasas, es en el tema interior de los bancos, es en el tema de los rangos de valores. Entonces también hay viviendas, las mayores a 100 millones de pesos, por ejemplo, tienen la cobertura de los 2 puntos hacia abajo, y nosotros en el momento estamos en el 9, o sea, nos iríamos al 6.5. Y las viviendas de 50 millones hacia abajo están con la cobertura de los 2 puntos hacia abajo, y en esa nos iríamos al 7. Entonces manejamos el 7 y el 6.5 dependiendo pues el valor de la vivienda a adquirir. Si nosotros hacemos el crédito en pesos y ya se concretó que era el 7, el 5, cualquiera de las tasas que en este momento están vigentes, eso quedó para los 15 años. Bueno, no va a ser variable, o puede variar de acuerdo a la economía. No, ese sí es totalmente la cuota que usted pactó hoy, es la cuota que usted va a pagar. El VR sí puede tener sus variantes de acuerdo a cómo la economía se vaya presentando, pero igual el que usted ya firmó su pagaré y dijo este es mi crédito y esta es la tasa de interés con la que yo estoy pactando, con esa tasa de interés queda. Bueno, le voy a ocupar un espacio, y es que ninguna entidad bancaria está prestando para pequeños constructores. Es decir, cuando estaba el Banco Central Hipotecario, llegaba un profesional joven y hacía 4 o 5 viviendas y le prestaban la plata. En este momento tienen ustedes unos topes. No sé, a un constructor, pongamos un profesional independiente, hasta cuántas unidades le pueden prestar como constructor, y ya para que haga un edificio, qué requisitos debe tener, porque es importante que se está promocionando que se construya la vivienda, pero hay que mirar también el crédito para el constructor para que lo pueda incentivar. ¿Qué diferencia hay entre eso? Bueno, cuando manejamos pocas unidades se trabaja en un crédito comercial y un PYME. Esa es la línea que trabajamos, y vienen pues con tasas muy favorables para el constructor. Por ejemplo, hablemos de un año, que quiera hacer su proyecto y quiera financiarse a un año, tiene tasa del 0,6. Entonces es muy atractivo porque él le va a sacar ahí su rendimiento y va a sacar su productividad del negocio. Cuando ya son más de 12 unidades, ya iríamos a la banca constructor. Yo soy intermediaria, pero lo maneja directamente Bucaramanga. Uno de los requisitos que piden para ese tipo de constructores es que hayan construido privado, porque si son constructores del sector oficial, digamos en este momento el banco no los está atendiendo, pero si ha atendido negocios privados y tiene su historial como constructor más de 3 años, el banco lo atiende en la línea constructor. La línea constructor pues va a financiarlo directamente su proyecto, o también va a financiar individualmente los cupos. Entonces trabajamos 2 líneas para eso. Bueno,
Se necesita porque pues, para hacer crédito constructor parece que las entidades bancarias están solicitando que, que no sea persona natural, sino que sea persona jurídica, que sea una sociedad realmente. ¿O puede una persona natural con capacidad económica también conseguir el crédito? No, deben estar vinculados a una sociedad y tener su personería jurídica. O sea, las personas naturales pueden tener su experiencia como constructores, pero si no están conformados en una persona jurídica, no lo atiende la línea constructor, lo atendería la línea pyme comercial. Sí, y las sociedades tienen otro problema. Y ya, pongamos, nosotros lo tuvimos aquí en Ocaña cuando comenzamos con una de las primeras sociedades constructoras que fue INACOS, que hicimos varios edificios. Resulta que en el año en que no hacíamos nada, de todas maneras, por ser una sociedad constructora, los impuestos eran grandísimos. Hubo que eliminarla rápidamente porque eso nos podía llevar a la ruina si no se construía. Si se estaba construyendo, pues la misma construcción daba para eso. ¿Qué le digo? La sociedad debe tener el patrimonio, o el patrimonio de los socios pueden ayudar a mejorar la condición del crédito para que esa sociedad no sea tan costosa. No, el patrimonio de los socios pueden avalar la misma sociedad. Y de esa manera se puede llegar a... Se puede llevar. Entonces, para los colegas, que son los ingenieros, los arquitectos, maestros de obra, tienen acceso en su banco a poder conseguir un crédito para hacer construcción en este momento que se necesita. Claro, el que esté asociado o que tenga su persona jurídica creada como tal, puede acceder cumpliendo el requisito de tener antigüedad mínima de 3 años y que ya la constructora tenga, o la persona jurídica tenga experiencia en construcción en 3 años. Bueno, hablamos hace 8 días de que los subsidios que hay es un paquete que se puede agotar. En este momento está demorando mucho el trámite de un crédito en su oficina porque la gente quiere pues acogerse a eso en primer lugar. Si se demora, de pronto llega cuando ya no hay el cupo y entonces la expectativa del crédito pues no es. ¿Qué tiempo más o menos desde el día en que se llevaron los papeles puede estar demorando la aprobación o no aprobación de un crédito, el estudio del crédito? No, el estudio como tal del crédito demora 4 días hábiles. O sea, en 4 días hábiles después de que el cliente entrega su documentación, le damos la información de que fue aprobado o fue negado el cupo. Ya el proceso como tal, de lo que tiene que ver con avalúo, estudio de títulos y todo el proceso que conlleva un crédito hipotecario, dura alrededor de 15 días hábiles. En Ocaña se está presentando una situación que hace que ese plazo se extienda, es el tema de nomenclaturas. Entonces, en el tema de nomenclaturas tenemos muchísimo problema, entonces se debe ir hasta Catastro a solicitar que vayan y hagan la visita, y realmente en Catastro es la demora, porque se demoran de 2 meses, 3, 4, 5, 6 meses. Incluso tengo clientes que me dicen que en Catastro están aproximadamente un listado de clientes de 1 año en espera para que vayan y le hagan la visita para corregir nomenclatura. Ese es el inconveniente que de pronto se está presentando con las construcciones en Ocaña. De pronto, pues como la nomenclatura fue hecha hace muchísimos años, ya hubo una nueva reforma de nomenclaturas, entonces hay variedad entre lo que está en el certificado de libertad y tradición y lo que está en Catastro. Entonces hay que homologar esa información. Ahí es donde ya empieza de pronto una demora en el crédito como tal. Pero si el proceso de crédito es un flujo normal, que todo esté bien, son 15 días hábiles después de la aprobación. Bueno, miren, en eso tengo un poquito de experiencia, les voy a aclarar inclusive a los televidentes de que si son los barrios normales que ha tenido, que ya se reformó, se cambiaron las direcciones, pero ya existen en Catastro, es simplemente pedir un certificado de ese inmueble y viene con la nueva dirección. La nueva dirección después tiene que hacerse por escritura, en una escritura de venta se aclara
que la dirección antigua era tal y la nueva es esta. El problema que usted dice se puede estar presentando en los barrios nuevos. Son barrios nuevos y hay unos barrios donde todavía no es del perímetro urbano, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por eso no tienen dirección. Sin embargo, dice que lo más avanzado que tiene Ocaña, pongamos en cuestión de identificación de inmuebles, es la dirección, digámoslo así, que utiliza centrales eléctricas. Sí, esa viene en determinado momento a ayudar a ubicar, porque lo más importante en esto es poder ubicar el inmueble para saber si el inmueble de la garantía y dónde realmente está ubicado. Es una alternativa que también la pueden utilizar, que la están utilizando en algunas entidades financieras, especialmente las cooperativas, y esos están aceptando ese tipo de identificación que también es importante que se conozca. Mire, doctora, a mí me gustó mucho su invitación, la claridad que le dimos, que la gente ya conozca que el Banco Caja Social está prestando este tipo de servicios también, que es crédito a vivienda a 15 o a 20 años, que tiene también, que no hablamos de eso, el sistema leasing, también si lo quieren tener también lo pueden hacer allá, que es un sistema de arrendamiento y al final se compra la vivienda. Eso también lo tienen ustedes, y pues darle el agradecimiento por la visita en el día de hoy, y que pues ojalá en otra oportunidad podamos nuevamente hablar de estos temas que orientan mucho a la ciudadanía, sobre todo y especialmente que quería que se le diera mucha claridad a lo que tiene que ver a los créditos subsidiados de vivienda. No, muchas gracias por la invitación, y la verdad, pues para toda la comunidad ocañera, antes de cerrar este programa, me gustaría decirles que aprovechen los subsidios de vivienda. La gente no aprovecha los subsidios de vivienda. Simplemente para obtener un subsidio, ¿qué debe hacer? Tener una cuenta de ahorros para adquirir ese subsidio. ¿Qué debe ahorrar? Debe ahorrar el 10% de lo que el gobierno subsidia, que en este momento son 13 millones de pesos. ¿Cuánto debe ahorrar un cliente durante un año? 1.300.000. El gobierno, ¿qué le va a aportar? Los 13 millones. ¿Por qué? Por usted ser una persona cumplida en su ahorro mes a mes, porque tuvo su hábito de ahorro, el gobierno le está regalando a las personas 13 millones de pesos. Aprovechen los subsidios porque la gente no los está aprovechando. Y aprovechen la nueva cobertura Friends. Todo cliente que vaya a comprar su vivienda nueva tiene derecho a esa cobertura. Entonces no dejemos ese dinero que se pierda, porque la gente lo está dejando perder. Esa es la invitación, y recordarles que en el Banco Caja Social estamos para apoyar su sueño de tener su vivienda nueva. Bueno, muchas gracias la doctora Maritor Coroma, la gerente del Banco Caja Social, por esa amplia información que nos ha dado en el día de hoy. Amables televidentes, por el día de hoy no es más, dentro de 8 días, por otro tema de interés general.